Buenas noches. En un ratito, bueno, estamos esperando un poco que entre gente, Celina, así que bueno, bienvenida. Espérame unos minutos. Ahí estoy invitando gente. Si querés invitar gente, amigos tuyos. Eh, y bueno, nada, eso. Un minutito te pido. Bienvenido, amigo de Twitter Space. Estamos a la espera que se junte un poco de gente, así lo llamamos a Nazareno. Nico, querido. ¿Qué haces, querido? Estoy mirando partido. Igual escrito. Lito, Karin. Bien, va llegando Hola, ¿me gente. das el coadministrador también, amigo, por Sí, favor? sí, sí. Gracias. Ahí va. Ahí estás. ¿Está Nico con nosotros? Acá está Nico. Nico, Un tipo filoso para las preguntas. Nico, No, ¿te puedo, escapo, Nico, hablando de Sí, te geopolítica. puedo escucho. invitarte a una nota el sábado? A ver, ¿de qué? ¿Sobre qué? Hablar de espionaje. Un punto Vamos. interés. Quiero participar, quiero ver. Sí, sí, mandame la invitación, Grama. Bueno, dale, listo. Tenemos que hacer un especial de Spice. ¿Cómo lo ven? Hay muchos. Más o menos, más o menos. Sí, Tocan el timbre, pero bueno. Perdón, ¿Nico Salgado o me equivoco? Esa sí, voz ¿qué la pasó, conozco. Selina? Ay, ¿cómo ¿Cómo te va? andas? Vos sabés que Besote recién te enorme. reconozco, pues no sé, en la foto viste que se ven chiquititas, y Sí. recién cuando te escuché me agrandé la foto y eras vos. Qué ¿Cómo andás, divino. Selina? ¿Todo bien? Bien, bien. Tenemos que hablar y tomar un cafecito. Cuando quieras, Selina. Bueno, te mando un besote. Se vienen a Viena, al café de la ópera. ¿Quieren? A Torte. ¿Cómo? Se vienen a Viena a tomar un café. Hace Dale. rato que no veía bien, H. Ay, qué Siempre cuando divino. me hagas pensar. Igual Yo me Salzburgo me iría gusta allá. más. Les cuento un chisme. El Salzburgo me viernes gusta a más, las ¿eh? 19, el viernes a las 19 horas me voy a tomar un café con Gastón Manes. Con Manes. Sí, preguntale a Gusti. Sí, es verdad, me decía. ¿Y qué temas se hablarán? Algún tema interesante? ¿Qué pensás? ¿Yo? Sí, sí. No sé, qué sé yo. Algo tiene que salir, alguna reflexión. Uy, perdón. Perdón, A ver quién estaba por ahí. perdón. Yo quisiera preguntar, ¿alguien sabe qué pasó de nuevo con Viviana? ¿Qué otra vez no salió? No, otra vez. ¿Y por qué Y bueno, sigue todavía el Ahora está conflicto? al aire. ¿Está al aire ahora? Sí. No sé, yo vi un tuit. yo porque estoy mirando a River, así que olvídate, hoy. Ah, cierto, que hay Bueno, partido. una cosa, a ver, los que están ahí, Peter, Ana, Ale, Rorró, y bueno, Karin, Celina, si pueden retuiteen el espacio, así va llegando un poco más de gente. Tenemos varios espacios que están con mucha gente, entonces bueno, hay que, digamos, rotar un poco retuitear un poquito. Bien, bien, ahí va A queriendo, ver, te mando perfecto. invitaciones. Mirá, Martín, ahí se sumó. Se sumó Martín, muy bien. Ahí está Martín. A ver si quiere hablar, Martín. Daniela, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Gus, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estamos preparando el terreno acá, invitando gente. Si querés retuitear, invita a gente que vos quieras, así vamos ampliando. Pero bueno, bien, va entrando gente, va entrando, me gusta. Sí, de a Bien, poco se bien. va a ir sumando cada vez más gente, pero sí, ahora yo voy a reiniciar porque escucho muy bajito y voy a mandar un par de Dale, ingresa, invitaciones ingresa. y seguro que ya NASA 2 minutos más y ya está entrando.
Ok, bueno, sí, perfecto. Martín, Hugo, a ver, ahí está, Hugo también, interesante para charlar. A ver, Hugo, agarrá el micro, a ver si quiere. Te muteo un cachito, ahí va. Vos sabés que con Hugo desayuno varios días, porque cuando yo me despierto, él sigue en algún space por ahí, ¿viste? Ah, mirá. A ver, le mando invitación. A ver, no, ahí está Huguito. ¿Cómo estás, Huguito, querido? ¿Qué tal, Gusti, querido? Gracias, viejo. ¿Cómo ¿Cómo andás? estás, Hugo? Tanto tiempo. Karin, ¿qué tal? Mi compañero de las mañanas, digo yo. Sí. Dice que desayunan juntos, una cosa que sonó ahí media extraña. No, ¿Cómo no nos avisaron de nada? Se formó una pareja en el foro. no, las mañanas de ellas y las Ah. madrugadas de acá. Muy lejos, no, muy interesante, Karin, siempre. No, Karin siempre, Gracias. siempre es Bueno, re pero yo interesante aprendo hablar con él. mucho de vos, Hugo. Yo te sigo, vos te darás cuenta que muchas veces en los space que estás, yo me meto porque digo, si está Hugo, tiene que ser interesante. Sabe muchas cosas, Hugo. Sí, sí, mucho, mucho. Al igual que el amigo Nicolás acá. Son sujetos que manejan conocimiento. Ah, Quiero Nico un Este, Salgado space cambió, con... no lo había conocido, cambió sí, el nick, te cambia de foto. cambió Yo el quiero un perfil. space con Nico Cambié la Salgado, foto. con Justo y con Cunio, con los tres. Cool. ¿Con quién? Más madera, no querés nada, ¿eh? Con Nico Salgado, a Cunio, a Sebastián, a Santiago Cunio lo consigo. ¿Sí? Pero, Porque... pero lo que pasa es que Cunio cuando lo empiezan a picar se va corriendo, ¿eh? Pero ¿Qué yo sé yo? quiero con Justo también. Y con Salgado, tres espías. Pero yo no soy espía, ¿dónde sacaste eso? Vamos, 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 vamos. No, Ah, no, no, al no, chico no. que vos Lo le voy a negar, decís, al lo voy a chico, negar siempre eso. Está bien, Bien, bueno, inteligencia del fíjate. Estado argentino. Tampoco, no, no, Bueno, no. Soy no, pero al pibe que vos le decís, un Karin, al que simple vos le decís, trabajador. como Estiuso, no, mirá que no es Estiuso, es un pibe joven, ¿no? es un chico joven, no tiene nada que ver. Ah, olvídate, no. El problema es que Nico jamás te puede confirmar que sí, o sea, siempre Claro, te tiene que decir que no. O sea, Está prohibido. entonces estaría complicando su identidad. claro, no Che, sabemos si te está diciendo que quiero aclarar que yo simplemente soy un simple ciudadano de a Claro, pie, ¿eh? exacto, bien, viene ahí la respuesta. y todos Eh, No, nosotros decimos televiso Porque no, encima Gusti está grabando. No, lo que claro. pasa es que estamos ahí subiendo al pequeño podcast que vamos armando y bueno, ahí va a ir a Quédate esta tranquilo, charla Nico, con Nazareno. todos asentimos con la cabeza. No, claro, no, no le vamos a contar nada a nadie. va a pasar como hizo Camaño que Guiño, 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 blanqueó, guiño, guiño. Claro, che, claro. blanqueó 2000 espías de un saque. Andá a Sí, saber a quién hicieron callate. boleta. El de Beirut se escapó de milagro. Andá a saber quién hicieron boleta, ¿viste? Porque los nombres nunca se van a saber. Y No, 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 blanqueó, lo mío es simplemente, vuelvo a repetir, soy un simple ciudadano de a pie que trabaja todos los días en pos de mantener su pobre comercio. no, Nico, Vamos, casi no, me pero El largo a solar. comercio de las armas. A vos te van a necesitar, más vale que vayas armando un ejército, porque yo les digo, en agosto van a tener que ir con todas las Fuerzas Armadas por ahí. Bueno, ahí entró Nah, Nazareno, la Fuerza Armada no pueden intervenir en asuntos internos. bueno, tenemos Por que ahí cambiar llegó las cosas. Nazareno, le vamos a dar la bienvenida. Ahí te pasé con administración, Nazareno, agarrala. Fíjate Acá si. estamos, aceptar invitación. Ahí va. Ahí está. Antes que Exacto. arranque Nazareno, te aviso que anoche arrancaron a mataron efectivos para robarle el arma. Sí, estuve siguiendo el tema. La verdad que es muy grave eso que viene pasando. Que en realidad es de lo que nos enteramos, ¿no?
Y yo me enteré por una comunicación antes, pero un hecho raro, un hecho raro. Viste, una cosa es cuando van a un procedimiento y sale mal y mueren, pero ya si te están esperando y te hacen una cama como para robarte el arma, chaleco. Claro, Pero estaban buscando escúchame, uniforme. Nazareno, hola Hugo, Nazareno, a llegó Hugo a lo conocés pasar, por nuestro amigo en común, Andy Youth, ¿no? ¿Cómo? Hugo, Perdón, no te escuché, Karin. Se te A entrecruzó Hugo con... lo conoces también por Andy, ¿no? Por Claro, no Andy hemos Youth. compartido con Hugo otros space en el pasado. Claro, es mi Bien, bien. defensor. Cuando Andy sale a atacarme, Hugo siempre me defiende. Bueno, a ver, chicos, una cosa, vamos a hacer la presentación oficial entonces, ya que lo tenemos a Nazareno acá y bueno, ya somos varios, ¿no? Podemos ir arrancando. Le voy a pedir a los que están oyendo, están de oyentes, que retuiteen, por favor, ¿sí? El espacio. Así se puede poner más lindo, viene más gente, ¿bien? Los que quieran hablar, pídanos el micrófono, así pueden hacer preguntas o lo que quieran, ¿bien? Bueno, bienvenido Nazareno, ¿cómo te va, querido? Bueno, Nazareno es abogado, ha llevado hace unos años atrás adelante las grandes marchas del 8N y algunas otras más. ¿Querés presentarte, Nazareno, para los que por ahí no te conocen, un poco contarle de vos y de tu espacio Demos, ¿sí? Dale, ¿cómo te va? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a Bueno, todos. Bueno, como bien saben, mi nombre es Nazareno Echepare, tengo 46 años, soy abogado. Hace unos 10 años atrás, un poco por coincidencias de la vida, arrancamos con un grupo de amigos un espacio de Facebook que se llama El Cipayo. Y bueno, los hechos en aquel momento, frente a una avanzada populista en la cual la clase política estaba retirada, un escenario bastante parecido al actual, ¿no? En donde no nos sentíamos representados. Veníamos de un 2009, producto de las protestas del campo, donde luego de haberle ganado al oficialismo, la oposición prácticamente entregó esa elección 48 horas después. Y como eso tuvo de resultado el triunfo de Cristina en el 2011, que vino con un ajustazo. Y bueno, fue ahí que sentíamos la necesidad de hacer algo, de decir cosas que ni la prensa ni la clase política decía. Y ahí es donde empezó a tomar forma un movimiento que llega hasta hoy. Te puedo decir que ese movimiento de gente que nace en las redes sociales, también mezclado con un momento muy particular de la comunidad internacional, porque Argentina se sumaba a lo que venía pasando en España en el 15M, en Túnez, Siria también tuvo su movimiento, Egipto, Marruecos, teníamos algo que había con menor entidad en Estados Unidos y en México. Y acá en Argentina aprendimos, por un lado, a usar rápidamente esta nueva herramienta que convertía al usuario en protagonista, donde nos permitía interpelar al gobernante sin intermediarios. Creo que eso es algo que hoy el periodismo viene sintiendo porque las redes sociales nos dan esa posibilidad, ¿no? de hablar directamente con los dirigentes sin un vocero. Ahí es donde notamos que hay cierta rispidez con el periodismo, ya que los ciudadanos ahora tenemos una posibilidad que antes no teníamos. Y la verdad que fuimos muy afortunados porque se armó un grupo muy lindo de gente que no nos conocíamos, realmente era muy grande. Yo, a ver, de acá veo, por ejemplo, a Daniela de aquella época, estaba recién conectado Reinaldo también de aquel momento. Y la verdad, fue una coincidencia muy afortunada porque, a ver, de comenzar a utilizar esa herramienta, a ser protagonistas de un movimiento que puso de nuevo sobre la mesa las ideas de la libertad, porque me parece que hay un concepto equivocado de decir que esto es un fenómeno reciente. Los argentinos en 1983 dijimos que nunca más dictadura, y a partir del 2012 dijimos, a partir de ahora, siempre instituciones. Pero esas instituciones que nosotros pedíamos,
que digo porque creo que hemos participado todos de esas marchas, hablan de la plena vigencia de la Constitución Nacional, la que nos legó Alberdi, una constitución liberal. Entonces creo que llevamos en nuestro ADN el liberalismo. Y por eso nos hemos opuesto y le pusimos freno primero el 13 de septiembre, cuando la prensa y la clase política no lo esperaban. Nos organizamos a través de las redes y sorprendimos a todos haciendo una gran convocatoria en Plaza de Mayo y algunos en el Obelisco. Y después fue la prensa la que dijo, bueno, ¿y ahora cuándo? Y pensar que cuando recién arrancábamos a comienzo de año, hacia mayo, éramos muy pocos sitios y cuentas que estábamos activos. Y ya para septiembre éramos unos 40 sitios de Facebook, digo bien, cuando en junio éramos apenas 4 de los grandes. Y ya para el 8 de noviembre, cuando la prensa pedía un poco más de participación en todo esto y cuando los políticos, digo, esos mismos políticos que en mayo, junio nos calificaban de golpistas, el 8 de noviembre querían hacerse todos presentes, todos querían un lugar participando ahí. Y la verdad que como parte integral de ese movimiento me siento muy orgulloso porque no solamente nos organizamos personas que no nos conocíamos y que no nos conocimos hasta mucho tiempo después. Te podemos decir orgullosos desde Argentina que organizamos la primera movilización mundial organizada de las redes sociales. No había precedente de eso, tanto es así que después ese conocimiento se empezó a exportar, lo vimos en Brasil, en Venezuela y en tantos otros países, y realmente hemos hecho, se puede decir, una contribución a la comunidad internacional desde Argentina. Pero bueno, sabíamos que ese trabajo no podía terminar ahí. Hemos tenido otras marchas como la del 18 de abril del 2013, que le pusimos freno a la reforma judicial. Bueno, en el 8N le pusimos freno a la famosa ley de medios, que buscaba cooptar toda la información y terminar con la prensa independiente. Y después, bueno, desafortunadamente tuvimos que marchar por el asesinato del fiscal Nisman. Ya a partir de ahí creo que nuestra misión estaba cumplida. Veíamos que había una luz al final del camino, que iba a haber un recambio institucional, y con lo cual, bueno, decidimos que eso tenía que tener otro rumbo. Así que había que hacer otra cosa. En lo personal me tocó participar desde distintos lugares, algunos lo saben, tal vez otros no. Me tocó ser parte de lo que fue la denuncia en la ruta del dinero K. Yo fui abogado en una parte de esa causa, como letrado patrocinante de los denunciantes. De ahí un poco mi vínculo con la doctora Carrión por aquel entonces. Creo que fui de alguna manera la pata liberal de ese espacio, por lo menos por un tiempo. Después me tocó tener otro tipo de experiencias dentro del mundo político. Es evidente que no me sentí cómodo porque veía que las cosas no iban hacia donde habíamos pedido en el momento de votar. Y finalmente opté porque había que crear un nuevo espacio liberal y que de hecho, bueno, le pudimos dar al liberalismo un candidato a presidente después de 30 años. De eso, bueno, estoy muy contento que eso haya sido posible, porque además lo comencé desde la génesis, esa experiencia. Después, bueno, la vida te va llevando por otros caminos, no estaba de acuerdo con la forma en que se venían implementando las cosas, así que, bueno, dije que era momento de abrirme, y ahora veo que es momento de comenzar algo diferente. El 2021 fue una buena experiencia para saber cómo se estaba encarando este proceso liberal. Es evidente que hay algo que fallaba, que no estaba de acuerdo, por eso hemos decidido con un grupo de amigos y colegas de la época de las marchas y otros que fui conociendo en el camino hasta el día de hoy, inclusive dentro del proceso electoral del 2019, que había que crear algo diferente, que realmente representara el espíritu de las ideas de la libertad. Por eso constituimos Demos. Demos es un espacio horizontal
porque todos tenemos cosas para decir, todas las opiniones son importantes, no creemos en los mesianismos, en los liderazgos verticalistas o caudillistas, creemos en un liberalismo racional, genuino, en el cual, bueno, durante este proceso desde el 2019 hasta ahora he venido conversando con dirigentes de todo el país. De hecho, bueno, el espíritu democrático de Demos y federal hace que, bueno, desde el comienzo hayamos conversado con todos y cada uno de los distritos. Hoy, afortunadamente, estamos presentes en 10 provincias, tenemos dirigentes realmente muy valiosos, desde Rómulo Foncueva, que fue un exitoso dirigente de la juventud de la Confederación Rural Argentina y muy activo participante junto a sus compañeros durante la organización de las marchas. Además que es una persona súper calificada, o el equipo económico u otros equipos técnicos con gente muy valiosa como Martín Gramón. Y bueno, en el resto del país podemos hablar de distritos como Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe. En provincia de Buenos Aires estamos creciendo cada vez más. Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Así que, bueno, recientemente Santa Cruz y Neuquén se han sumado a esta patriada y la verdad que nos pone muy contentos porque es gente muy valiosa la que se está sumando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en mente? En principio nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo para participar en las próximas elecciones presidenciales. Sabemos que es un camino largo, por eso estamos pidiendo desde hoy a todos los que quieran participar ayuda, porque sabemos que es una tarea realmente grande, requiere mucho esfuerzo y, a ver, creemos que están todas las condiciones dadas para darle a la Argentina un espacio nuevo, que haya un verdadero cambio generacional, pero en esto quiero decir, no por una cuestión de edad, sino de caras y de ideas sobre todo. Nosotros estamos convencidísimos que se pueden hacer otras cosas, pero hay que decirlo con nombre y apellido. Y es ahí donde quiero hacer una pausa, porque el diagnóstico económico creo que lo conocemos todos. Me parece que más o menos, inclusive hasta la propia Cristina Fernández dijo que todo el mundo es capitalista, claro. Pero ahí la diferencia viene, ¿qué capitalismo queremos? ¿El de amigos y de un control absoluto del Partido Comunista Chino? ¿O queremos juntarnos con la gente que tiene todo que ver con nosotros, con el mundo libre? Y es ahí creo que tenemos que tener muy claro ese rumbo. Más que nada porque, como les decía, el diagnóstico en lo económico, en más o en menos, está clarísimo para todos. Aunque les voy a dar algunos números adelantando un informe que estamos ya prácticamente terminado, calculo que en las próximas horas va a estar dando vuelta. La verdad que es un gran logro de equipo y estamos muy contentos porque le hemos puesto nombre y apellido al problema económico argentino. Pero comparado con otros espacios, me preguntarás, sobre todo con espacios liberales, los diagnósticos en general vemos que son insuficientes. Porque Justamente eso quería preguntarte, ¿no? Si hay alguna diferencia en cuanto digamos, a la solución que necesita el país en torno al panorama económico que es bastante complejo, sí, eso lo sabemos absolutamente todos, pero digo, ¿cuál sería, por ejemplo, la agenda de Demos si tuvieras chance de estar en el poder, ¿sí? ¿O a qué apuntaría? ¿Y cuáles serían los giros geopolíticos? Porque digamos, viendo un poco la propuesta de Demos, tiene mucho, digamos, apunta mucho a los temas geopolíticos y al posicionamiento del país, ¿sí? Contame un poco de eso. Bueno, primero tenemos que tener claro que el problema nuestro se tiene que resolver desde dos pilares. Uno es la solución netamente económica, con las reformas que ello es urgente, que ahora te voy a dar algunos números para que sepamos dónde estamos parados, y otro es el pilar geopolítico. ¿Por qué? Porque la Argentina participa solamente en un 0,27% del comercio mundial, con lo cual no nos hace atractivos para el mundo libre. Pero sí tenemos una gran agenda geopolítica, que ahora en unos minutos voy a pasar a describir.
Ahora, el punto es el siguiente. Vos me decías, bueno, pero ¿qué harían si fueran parte del gobierno? Bueno, esto es clave porque tenemos muchos puntos de vista, pero nadie habla del problema político como para poder comenzar dentro de lo que es un nuevo gobierno. Imagínense, y esto también nos ayuda a hacer un poco de memoria de lo que se vivió en el 2015. Vos cuando te haces cargo de un gobierno nacional, de movida tenés que tener de 1.500 a 3.000 personas a mano para empezar a hacerte cargo de la estructura del Estado. Porque vos no te olvides que hoy con la estructura actual tenés más de 20 ministerios, tenés cerca de 84 secretarías de Estado, tenés otras tantas subsecretarías y direcciones nacionales. Eso sin contar todos estos entes que son autónomos, autárquicos, etcétera, etcétera, así como las empresas del Estado. Con lo cual necesitas un caudal muy grande de gente. Y de ahí el primer reparo que hago. No podés pararte desde un lugar en que yo con este hablo, con este no, porque estos son enemigos y esto... No. El problema argentino es tan grande que tenés que dialogar con todo el mundo. Ahora, el diálogo no significa ceder, no significa sobresaltarse. Acá tenemos que ser muy mesurados, pero muy firmes en la toma de decisiones. Vos imaginate que cuando te haces cargo de un gobierno nacional vas a tener gente que arrastrás de la gestión anterior, que no te va a responder. Vas a encontrarte con gente que no está capacitada ni mínimamente, pero ni mínimamente estoy hablando de que algunos no comprenden correctamente un texto. Tenés que pensar que gran parte de la administración nacional y especialmente en las provincias no está informatizado. Y así un montón de cosas. Tenés que tener un equipo que esté listo para ir a negociar con el CIADI y con la Organización Mundial del Comercio porque tenés juicios dando vuelta. Bueno, podría seguir, pero Una solamente pregunta como ahí. para reflejar la magnitud de el primer problema inmediato que tenés cuando te haces cargo del gobierno. Sí, decime. Mira, la pregunta sería, ¿cómo manejarías, por ejemplo, cómo te manejarías con los gremios, con toda esa, digamos, esa parte, digamos, de negociaciones complicadas? Bueno, vamos, eso es uno de los pilares o de los puntos dentro de la resolución del problema económico. Creo que es evidente que necesitamos una reforma laboral de forma urgente. Ahora, no lo podés plantear desde el lugar de, no, los gremialistas son todos malos, entonces con ellos no hablo y no vamos a ningún lado. No. Son los gremios los primeros en saber que tienen que ir a una nueva regla de juego en materia de ley de contrato de trabajo, porque todos los días ellos están viendo cómo sus afiliados pasan a ser parte de las filas de los planeros. Entonces, ellos saben más que nadie cuál es el problema que tienen. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos frente a eso? Primero, dialogar. Segundo, plantearles que necesitamos no solamente nuevas reglas de juego, sino que necesitamos un nuevo modelo de negocios, para llamarlo de alguna manera. Porque ellos tienen que saber que si van a querer conservar gente que esté trabajando en forma regularizada, van a tener que cambiar absolutamente la perspectiva desde la que se venían manejando hasta ahora. ¿Esto qué quiere Y te decir? pregunto, ¿y qué haces, por ejemplo, ante situaciones como piquetes, como lo que hemos tenido últimamente, digamos, ante escenarios como eso? ¿Cómo procederías? Mirá, lo normal y lo que debiera ocurrir es primero la disuasión, conversar, y si no entienden razones, la represión. Digo, esto tiene que estar clarísimo, porque nosotros, por permitir un reclamo que puede ser genuino, digo, también vos tenés una contraparte de gente que necesita trabajar. A ver, si vos querés protestar, hacelo, pero no jorobes al otro. Ahora, esta represión, como les decía recién, tiene que ser todo dentro del marco de la ley. Obviamente que uno habla de represión y ya piensa en el uso desmedido de la fuerza y demás. No. Las fuerzas están entrenadas para poner orden. Represión, utilizo el término de una manera que signifique todo el abanico de medidas que se pueden tomar.
Ahora, si vos vas a ir a la Plaza del Congreso mientras estamos haciendo la reforma, a destruirla, a tirar piedras y eventualmente a lastimar a alguien, bueno, me parece que ahí no vamos a conversar. Pero volviendo al tema laboral, creo que ya hay una coincidencia en todos los sectores que el modelo a seguir, aunque debo decir, entre paréntesis, nosotros preferiríamos un sistema bien amplio de negociación, pero se puede ir trabajando dentro de lo que es el esquema de ley de contrato de trabajo dentro del convenio colectivo que está utilizando hoy el gremio de la construcción. Me parece que ese es el norte que están apuntando todos los sectores, que es dinámico, que va a ayudar a que la economía se reactive, en donde va a haber un fondo de desempleo, pero obviamente que quien invierta va a tener la seguridad de que si tiene que hacer un despido no le va a costar la empresa. Tenemos que salir de esa locura. Además, creo que los gremialistas están todos de acuerdo en que hay que hacer un cambio. El problema siempre es el costo político, de decirlo, ¿no? Porque están todos tan arraigados al legado que ellos llaman de Perón, que claro, ¿quién es el primero en hablar de cambiar las reglas de juego? Pero la realidad, bueno, se termina imponiendo. Ahora bien, bueno, resuelto el tema sobre el nuevo régimen laboral. ¿Qué pasa en torno a la economía? Bueno, ahí es donde... voy a aprovechar para decir algo porque muchas veces lo omitimos y es importante. Y va tanto para la relación de trabajo como, por ejemplo, los alquileres. Quien crea un empleo no es una persona que está enferma y que después va a gozar en despedir a alguien. Digo, quien crea una empresa lo hace con todo el amor para tener la mayor cantidad de empleados posibles para que todos crezcan y todos se beneficien. Y hoy me parece que hemos caído en esa lógica perversa en la cual el empleador pasa a ser un villano de esos de las películas que se ríen mientras están despidiendo a alguien. Lo mismo pasa con los alquileres. Quien alquila lo que más quiere es que su inquilino esté alquilando por muchos años y tampoco le va a caer en gracia tener que terminar un contrato porque eso significa tener que salir a buscar a alguien nuevo al mercado, etcétera, etcétera. En cuanto a los números estrictamente, vos sabés que, mira, comparando, yo publiqué a fin del año pasado sobre el nuevo presupuesto algunos números sobre cuál era el rojo crónico que tenía el país. Y en aquel momento me daba, después del gobierno de Mauricio Macri, un poco que se heredaba de Cristina Fernández, como unos 15.000 millones de dólares anuales, que de ahí un poco se explicaban los 45.000 millones que recibió Mauricio Macri del Fondo Monetario durante la gestión de Trump, que eso era lo que le garantizaba oxígeno para gobernar tranquilo 3 años, sin hacer la reforma. Pero claro, esto se fue profundizando y hoy la situación es realmente grave. Me llama mucho la atención que mis colegas de la política no alerten, sobre todo los que son economistas y demás, que no pongan sobre la mesa la gravedad del asunto. Nosotros hemos terminado este trabajo que va a estar publicado en las próximas horas y realmente habla de una situación tremenda porque, claro, el problema argentino, en realidad muchos economistas hablan solamente del gasto, pero el gasto es una cuestión, te diría que hasta, no te digo ínfima, pero no tiene la trascendencia que tienen otros aspectos. Para decirte, por un lado, lo que es el déficit primario, es decir, lo que vos no podés eludir, el gasto federal inmediato, Argentina desde el gobierno de Alberto Fernández y ahora estimado para el año 21-22, tiene unos casi 13.000 millones de dólares de rojo anuales. A eso vos le sumás un casi 15 puntos, 14.7, 14.700 millones de dólares del déficit provincial, estás en 27.500 millones de dólares. O sea, pasamos rápidamente de 15.000 millones a casi el doble, 27.500 millones. Y yo casualmente hace unos días estaba hablando con un colega liberal, con Adolfo Storni,
y nosotros habíamos hecho la cuenta un poco al aire porque no tenía los números finales y coincidíamos que ese rojo fiscal estaba en 22.000 millones. Bueno, la realidad no nos pasó por encima, estamos cerca de más cerca de los 30.000 que de otra cosa. Eso sin contar que tenemos casi 22.000 millones de déficit financiero y de casi 25.000 millones de déficit cuasi fiscal. Es decir, lo que debemos en términos de bonos, etcétera, más estos papelitos que están dando vuelta de deuda del Banco Central. Es decir, la situación es muy grave. Ahora, el problema argentino es de producción. Entonces, ahí tenemos que sumar el déficit que nos generaría la reforma que el país realmente necesita. Porque si tenemos en cuenta que hay 165 impuestos, pero bueno, a nosotros nos va a tocar eventualmente ser parte de un gobierno nacional o de gobernar de la nación, y son 42 impuestos. Ahora, de esos 42 impuestos, 12 son responsables de recaudar el 97%. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tenemos unos 30 impuestos que realmente no ayudan en nada a la producción. En segundo lugar, para ser lo suficientemente competitivo y estar por lo menos en una mejor condición que el Brasil para salir al mundo y vender nuestros productos, tenemos que hablar de una reducción promedio del 50% de todos esos tributos. Con lo cual... Perdón, ¿te puedo decir algo? Sí, ¿escucho? Yo te escucho y me parece maravillosa la oratoria tuya, pero creo que en este momento la situación del país que estamos atravesando todos los argentinos es que a mucha gente, ¿entendés? Le falta un plato de comida en la mesa. Entonces, todos los porcentajes y toda la parte económica que vos estás hablando es todo muy lindo, pero mientras tanto sigamos teniendo esta basura infecta de gobierno, no se va a solucionar nada, ni se va a poder llevar a cabo nada. Los porcentajes que vos estás dando, te podría decir también, 0,5 centavos sale un peso uruguayo, 0,5, o sea, 0,5 centavos de peso argentino, no podés pagar un peso uruguayo. En Uruguay te están cobrando 990 pesos el dólar, si querés ir y comprar allá. O sea, están apuntando a hacer una Miami segunda de zona sur. Y yo creo que Bien, habría que pero una apuntar cosa, a Celina, levantar, ¿cómo? una cosita, redondea, ¿querés preguntarle algo a Nazareno? No, yo lo dejo que siga con su explicación. Creo Ok. que hay una Bueno, convocatoria para el 9 de julio para que se vayan todos, ¿viste? Creo que eso sería lo más bueno, ahora, importante. discúlpame, Ahora, Celina, termino de explicar esto y de paso te respondo sobre la convocatoria. ¿Te parece ok. bien? Sí, no hay problema. Ok, dale. Mientras- Termino y si querés seguimos con ese tema. Como les decía, tenemos 42 impuestos, de los cuales 12 se encargan del 97% de la recaudación. Con lo cual, tenemos una bomba atómica de unos 120.000 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, necesitamos hacer la reforma sí o sí. Ahora, ¿cómo se puede encarar esto? Se puede resolver de etapas. Hay cosas que son inmediatas, que tienen que ver con el déficit primario y el provincial, y hay que hacer la reforma. Y es ahí donde entra en juego la carta geopolítica, porque es donde nos tenemos que sentar con los grandes actores del mundo libre para solicitar, por un lado, los créditos que vamos a necesitar y también la inversión. Porque obviamente si vos te pones a hacer la reforma que necesitamos para generar empleo, vamos a tener un desfasaje temporal entre que se implementan las reformas y empiezan a tener su efecto y el caldo de cultivo social que es explosivo. Entonces, de ahí la importancia de que ningún análisis económico puede desprenderse de un análisis profundo de la geopolítica. Ahora, a ver, la inquietud de Celina, que ahora no la veo, creo que se debe haber ido, es importante, sí, por supuesto, sabemos que la situación es crítica. Ahora bien, si no tenemos un plan,
¿Qué hacemos? ¿Esperamos que reviente todo? ¿Esperamos a la próxima elección y recién ahí nos ponemos a trabajar en un plan? ¿O ya lo tenemos conversado desde ahora, empezamos a generar hoy mismo los consensos y empezamos a trabajar en el aspecto internacional para que el día que nos toque hacernos cargo, desde el minuto 1, ya estemos implementando toda la reforma, porque les voy a decir una cosa, muchas veces se habla solamente del Congreso y de las normas que hay que sancionar, pero hay muchas cosas que pueden salir por decreto de necesidad y urgencia y otras que pueden salir simplemente con resoluciones ministeriales. Entonces, en el momento que el nuevo mandato comienza a ejercer, ya tiene que estar todo listo para ser firmado y arrancar. No podemos esperar un solo minuto. Y de ahí lo crítico y esta necesidad que tenemos desde Demos de alertar a toda la clase política e inclusive a la sociedad, decirles, miren, hay un camino, pero ya nos tenemos que poner a trabajar y ponerle nombre y apellido a cada una de las normas y medidas que vamos a tomar. Por eso tratamos de ser muy claros en la visión económica que tenemos, qué impuestos hay que derogar, qué impuestos hay que reducir, qué otras normas tienen que tomarse sobre la eliminación de regulaciones que atentan contra la producción, porque no nos olvidemos que vivimos en un mar de 69.000 regulaciones. Lo mismo como decíamos con la reforma laboral. Entonces, si tenemos claro en eso, y por otro lado nos sentamos con el mundo y le decimos, bueno, pero además tenemos una agenda geopolítica, queremos ser parte del lado correcto de la historia. Y nos van a decir, bueno, ¿y qué tenemos para conversar? Y para comenzar tenemos que hablar del mar territorial. No puede ser que todos los años tengamos de 300 a 500 barcos pesqueros, de mayoría chinos, que se llevan por barco, por día, entre 40 y 50 toneladas de calamar y otras especies. Ahí tenemos que empezar a darle una solución. Tenemos que hablar de lo que va a ser el futuro de la Antártida. Argentina está trabajando en una base logística polar que se va a instalar en la provincia de Tierra del Fuego, que hoy está proyectado para que sean capitales chinos, y eso también atenta porque a pocos kilómetros tenemos tal vez una de las más grandes bases polares, que es la Gran Muralla, que pertenece a la República Popular de China. Y Argentina tiene que ser protagonista en el proceso antártico. Otro tanto ocurre con las bases militares o potencialmente militares, no sé cómo lo quieran llamar, para mí son militares, que tiene China en nuestro país, como en el caso de Neuquén, en el caso de San Juan, que en San Juan poco se habla, pero tenemos un radiotelescopio láser que es complementario de la otra base que está en Neuquén, y se está licitando en la provincia de Santa Cruz 3 antenas que son complementarias de estas dos primeras. También tenemos otros graves problemas que lo estamos viviendo al día de hoy, que es el chavismo en la Argentina, esta verdadera invasión que tenemos con fines que hoy podemos decir hasta terroristas, y digo bien porque el gobierno de Maduro ha tenido un festival de venta de pasaportes diplomáticos en la embajada de Venezuela en Irak entre los años 2013 y 2015, muchos de esos pasaportes que se estiman que fueron a parar a Hezbollah. Hoy casualmente tenemos un avión todavía acá detenido con personal que todavía no está claro a qué vinieron, entre ellos guardias CUT y personal del SEBIN. Entonces es muy preocupante la actividad del terrorismo internacional en nuestro país. Además ya tenemos experiencia, no nos lo han contado, ha muerto mucha gente a manos de esta gente, de estos terroristas. Ahora, digo, también tenemos el problema de lo que se denominaba el escudo norte, porque tenemos un país que no está lo suficientemente radarizado, ni tenemos los aviones para controlar los vuelos del narcotráfico. Tenemos una hidrovía que hay que controlar, porque hoy es una verdadera autopista de tráfico de drogas, armas, personas, de lo que se les ocurra, y que realmente tenemos que tener todo lo necesario para hacer la custodia que se debe. Y para finalizar, el problema del 5G. Digo, ¿qué red vamos a usar? La de Huawei, que finalmente es funcional al plan del gobierno chino para instalar un régimen totalitario. Esta misma charla que estamos teniendo ahora por Space, y esto lo intentáramos en China,
y no tengan dudas que al ratito nos están pateando la puerta y van todos detenidos. Digo, porque Nazareno, eso es China. una Sí, cosita. Mira, Nicolás creo que te quiere preguntar algo, está con la mano levantada. dale, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nazareno. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, te estaba escuchando y sobre todo hablaste del tema económico, cosa que no es menor, pero ¿no te parece que para poder implementar un plan económico, un sistema económico que pueda ser viable en la Argentina actual, primero habría que empezar con una reforma del Estado, una reforma educacional, una reforma laboral real y una reforma institucional a nivel general, ¿no? Cuando me refiero a nivel institucional, no solamente me refiero a nivel de ministerios, secretarías, sino también a nivel de poder legislativo y a nivel de poder judicial, o sea, una reforma general de la nación, una reestructuración de la nación tal como está hoy, que está totalmente con las bases que nos formaron destruidas, para poder sí implementar un plan económico. Y en cuanto a lo geopolítico que vos hablás, tendríamos que reformar totalmente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad para que puedan prestar ese servicio al cual vos haces referencia. Lo del escudo norte, que bien lo nombraste hoy, se están utilizando radares RACID, que son radares de detección de blancos terrestres, que son radares de artillería, para detectar aviones a baja altura, cosa que en realidad no tiene gollete porque no son aptos para el sistema que se los está queriendo implementar. O sea, es una puesta en escena y nada más que eso. Pero Hubo hace unos años. la Claro, pregunta por sí, eso te ¿cuál digo, la sería? pregunta es eso, la pregunta en cuestión es, ¿no hay antes de implementar un plan económico, un sistema económico que sea viable a la nación argentina para que crezca como nación y como sociedad, fomentar o reestructurar al Estado en todos sus aspectos? O sea, desde lo institucional a nivel ejecutivo, legislativo, judicial, hasta lo laboral y educacional. Me tiraste en realidad como 40 preguntas juntas. Voy a tratar de Sí, sintetizarlas y puede ser, ordenarlas de una manera disculpa, que pueda... soy medio complejo cuando pregunto, Pero porque no, voy no, no. analizando lo que vas diciendo No, no, y me trato de gusta, preguntar con coherencia. me No, gusta, me es un gusta, nerd, Nicolás Nazareno. Debe estar una carpeta así analizando Es qué te un va a espía, Nazareno es un espía, Nico, es un Nah, espía. mentira, está diciendo cualquiera, Cari. Escucha, No, Nico, no, bueno. voy a tratar de ser sintético, pero a su vez responder todos los aspectos de tu pregunta. En primer lugar, no podemos desprendernos de lo económico porque hoy no sabemos si pasamos septiembre. Septiembre va a ser bisagra porque es probable que tengamos un cimbronazo grande. Por eso se habla tanto digamos, en el submundo político de que hasta se pueda tener que pensar en un gobierno de emergencia, porque así de grave es la situación. Ahora, cuando vos asumís el nuevo gobierno, sí, hay cosas que se hacen sincronizadas y otras paralelas. Por ejemplo, vos me hablabas de la reforma del Estado. Sí, el Estado tiene hoy, por ejemplo, de empresas públicas un déficit de 4.000 millones de dólares, con lo cual ya tenés de dónde echar mano, pero ¿qué pasa? En el medio tenés que tomar decisiones. ¿Qué hacemos con Aerolíneas? ¿La mantenemos o la privatizamos o la cerramos? Y así con un montón de empresas que están vinculadas, que significan hoy un gasto por una mala gestión. Lo mismo pasa que cuando asumís tenés que mandar al Congreso una nueva ley de ministerios, por lo menos para nuestro criterio, esto lo hemos conversado en todo el equipo de Demos, no tenemos que tener más de 10 ministerios, me parece que hay funciones que en el pasado se resolvieron muy bien y no necesitamos tener más de 20 ministerios como ocurre en el día de hoy. Lo mismo, a ver, cuando hablo de política exterior, no te olvides que ese aspecto es el que va a marcarte el norte en todo lo demás, pues la política exterior ordena a tus Fuerzas Armadas, ordena tu economía, y ahí es donde empezás a tener más claro un montón de cosas, porque vos decís, bueno, pero ¿qué Fuerzas Armadas quiero? Porque también te va a definir cuántos puntos del PBI le vas a dedicar
a esta área del Estado. Argentina hoy, ¿qué debe tener? El 0,5%, tal vez menos, 4 y pico. Hoy este año fue el 0,3%. Claro, pero además tené en cuenta Y que ten en cuenta que de ese 0,3, el 90% se va en sueldos. Y sumale que hay áreas que no son estrictamente de defensa, como químicos, que también pasan por defensa. Entonces es realmente grave la crisis del sector. A eso sumale que, a ver, lo podemos ordenar, sí, por eso hablo de la política exterior, porque Argentina es miembro extra OTAN, socio extra OTAN de los Estados Unidos, y eso nos permite ingresar a los famosos protocolos FMS, que nos dan la posibilidad de tener equipamiento de buena calidad a un muy bajo costo, porque se nos considera un aliado estratégico a nivel mundial, y eso ha sido desperdiciado. Lo mismo, bueno, cuando hablas de educación también tenés que elegir, que va a estar obviamente vinculado a la economía, que, por ejemplo, en la educación universitaria, ¿seguimos pagándole a los extranjeros o empezamos a ajustar las clavijas y que quien viene a estudiar a nuestro país, porque no nos olvidemos que no existe tal cosa como la educación gratuita, tiene un costo. El profesor universitario que va a dar clases está relegando parte de su tiempo que podría dedicarse a hacer otra cosa y sin embargo se dedica a enseñar, entre comillas, gratis, porque su tiempo vale. Y en cualquier parte del mundo, si vas a estudiar siendo extranjero, te van a cobrar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, es una sumatoria donde las cosas se empiezan a entrelazar. Algunas se van a tomar en forma aislada, otras en paralelo, pero forma parte de un todo. Lo que pasa es que hay que tener la visión y sobre todo la gente capacitada. Como te decía hoy al comienzo, hoy te haces cargo en Argentina del gobierno nacional y te vas a dar cuenta que tenés el Estado lleno de militantes y que hay áreas del gobierno que son absolutamente desfasadas en el tiempo, en la forma que se trabaja y demás, porque no tenés la gente capacitada. Digo, está clarísimo que tenemos que pensar un gobierno de acá a 30, 40 años, como lo hicieron en el pasado, por eso éramos grandes, pero también tenemos que estar clarísimos de qué lado del mundo queremos jugar, cuáles son nuestros socios, qué sociedades tenemos que restablecer nuevamente, porque hoy, a ver, venimos de un gobierno, o estamos en un gobierno populista que tiene como socios a Irán o a China, pero por otro lado veníamos de un gobierno de Macri que le daba prioridad a la relación con China antes que con el mundo libre, siendo que el mundo libre le dio los recursos para que tuviera un gobierno relativamente tranquilo. Digo, es ahí donde tenemos que tener un momento bisagra y decir, miren, nosotros estamos parados del lado correcto de la historia. Tenemos un plan económico, sabemos que implica un esfuerzo grandísimo, pero también tenemos los recursos para hacerlo, digo, los recursos humanos, pero también tenemos algo para sentarnos a conversar con Europa, con los Estados Unidos y con nuestros socios del Mercosur, para decirles, bueno, señores, empecemos a hablar de las cosas que también son importantes en materia internacional y que nos van a abrir las puertas a los recursos que necesitamos para hacer la reforma. Porque es ahí donde vos tenés que ir a una negociación multidimensional. Vos decís, tenés que hacer la reforma laboral y además te vas a sentar a hablar de la base china en Neuquén. Pero, muchachos, necesitamos que nos ayuden. Necesitamos tantos miles de millones para, por ejemplo, eliminar el impuesto al cheque. Y después nos vamos a sentar a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de la derogación de un sinnúmero de regulaciones, sumado a hablar del tema mar continental. Ok, bueno, pero necesitamos también los recursos o abrir nuevos mercados para empezar ya mismo a exportar. Estamos desperdiciando el potencial que tiene el campo cuando sabemos que muchos de los recursos que hoy el país está teniendo, podríamos tenerlos muchísimo más de lo que hay, pero le hemos puesto una mochila que es inaceptable, las retenciones, no hay cosa más inconstitucional que las retenciones y lo hemos normalizado como si tal cosa. Bueno, como te decía, Nico, el problema que tenemos es complejo, hay que trabajar muchas cosas simultáneamente, como vos bien decís, pero tenés que tener también la gente capacitada para eso, con lo cual es momento de dialogar. Tenemos que sumar a todas las personas que tienen capacidad de hacer un bien por el país.
desde el sector privado, sumar gente nueva y rehabilitar gente que está capacitada en el sector público, que no se le da la oportunidad de ocupar los cargos que tienen que estar ejerciendo para que tengamos una administración nacional dinámica. Pero bueno, estamos creo que en el peor de los mundos, ¿no? Porque no sabemos quién gobierna hoy, presidente, vice, que aparentemente se carpetean, tenemos de clavo un avión que no sabemos si lleva mitad servicios de Maduro, mitad terroristas, entonces estamos complicados. La tarea es realmente titánica, pero el primer paso es empezar a mostrar cuál es el problema. Cuando me preguntan del tema de las marchas y demás, mirá, yo me dediqué con un gran grupo de gente desde hace 10 años con ese tema, hoy me toca hacerlo desde la dirigencia política, y como dirigente tengo la obligación de hablar de un plan que tenga nombre y apellido, porque si esto se pudre mañana, tenemos que asumir y saber hacia dónde vamos. No podemos decir, bueno, y veamos a quién llamamos, porque no hay tiempo. Digo, el día que asumís ya tenés que saber qué medidas automáticamente vas a tomar, porque al día siguiente tenés que estar generando empleo. Eso más allá de todo lo que tenga que ver con la reforma del Estado, poner en marcha a las distintas fuerzas de seguridad, la educación, pensar un nuevo modelo educativo que nos coloque en la vanguardia mundial como lo hemos tenido en el pasado, pero es tanto lo que hay que hacer. El primer paso es empezar a hablar de los problemas urgentes. No sabemos si pasamos septiembre. El segundo, elegir nuestros nuevos socios en el mundo. Y obviamente que si vamos a conversar tiene que ser con todas las fuerzas políticas. Creemos que todos los argentinos son valiosos, pero sabemos que populismo nunca más. Eso ya es inaceptable, sabemos que no va a funcionar y que tenemos que estar dentro de las soluciones del mundo de la libertad. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, vamos como para que si querés tomar un poco de agua, Nazareno, mientras tanto te hacemos unas Sí, preguntas. lo maté con la Le pregunta tiraste una esa. pregunta demasiado Y larga, porque Nicolás, sos un fui desastre. analizando, no, el tema es que yo fui analizando lo que él iba diciendo y en Muy pos de bien. eso pregunté. Complejo, no largo. Exactamente. Pero cuando tenemos claro el rumbo, las cosas se van ordenando. Hasta hoy la verdad que infelizmente hemos hecho muchos ensayos que tienen más que ver con aprendices de brujo que otra cosa. Es el momento que la política se profesionalice, que convoquemos a todos los que están dispuestos, no digo mejores, porque creo que todos tenemos algo para dar, pero gente que realmente quiera el país y que le vaya a poner el pecho a toda esta situación. Sabemos que se van a venir momentos complejos porque el clima social va a estar cada vez más intenso. Esto de las protestas es lógico que se vaya de alguna manera normalizando porque obviamente te sube el dólar, los precios se van disparando, alcanza cada vez menos para llenar el changuito, pero realmente estamos en una situación de emergencia. Ahora bien, yo como dirigente, digo, ya me tocó la etapa de las marchas y quien quiera protestar está bien, no las voy a alentar porque mi función hoy es pensar en un plan que al día después de que se vayan por los votos o por otra situación de emergencia, el país arranque. Y estoy poniendo el 100% de mi tiempo y del tiempo de la gente que hace al equipo de Demos para que cuando llegue el momento digamos, bueno, miren, nosotros tenemos una visión de país, estas son las medidas con nombre y apellido, podemos estar equivocados en algún aspecto, pero siempre perfectible, pero ya sabemos a dónde queremos ir y qué tenemos que hacer. No podemos estar en este juego de opinólogos, de ir a los medios y ser relatores de lo que está pasando. Hoy quienes estamos en la oposición tenemos la obligación de ya estar preparando el plan de salida de este desastre. No hay excusa. Y lo tenemos que hacer dentro de un sistema bien horizontal, donde todos participen, porque la opinión de cada uno es importante,
se tiene que terminar esta época de los caudillos, que si lo dice fulano, entonces palabra santa. No, 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 no. Acá nos hemos mandado un montón de macanas con ese criterio. Tenemos un país con gente muy preparada y que vale la pena escuchar porque de ahí van a salir muchas de las soluciones que el país necesita. Bien, sí, es verdad, es verdad. Bueno, les voy a decir a los que están escuchando si pueden retuitear el espacio, si pueden retuitear para que más gente lo vea. Sigan nuestra cuenta, sigan la cuenta de Karim, de Hugo, de Alfredo, de Nicolás, de Roberto, de Pablo, de Nazareno, y sigan esta cuenta Agustina Tacha. Así, seguimos apareciendo en su línea de tiempo y pueden ver los espacios, ¿sí? Que siempre, como verán, se ponen interesantes. Bueno, Nazareno, te voy a presentar a algunas de las personas que están acá, que por ahí van a preguntar algo, podemos pimponear un poco. Roberto, ¿cómo te va, querido? Le está con la mano levantada y querés preguntarle alguna cosa a Nazareno. Sí, 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 sí. Buenas noches a todos. Una vez más, Gusti, te agradezco la invitación. Se me hizo un poco tarde porque vengo de una reunión. Voy concretamente, doctor, le pido mil disculpas si por ahí lo comprometo a algo muy extenso, pero como vi que se iba a explayar sobre geopolítica, quiero entender un poco los antecedentes del mar territorial, la concepción de nuestro estado que tiene que ver con eso, la plataforma continental y la legislación y la política argentina con respecto a todo lo que es nuestro mar, toda nuestra costa y el mar Atlántico. Muchísimas gracias por permitirme, Gusti, abrir este diálogo. Gracias, doctor, por anticipado. Bueno, Roberto, por una cuestión de tiempo te lo voy a sintetizar de esta forma. Nosotros hoy como Estado, nuestras Fuerzas Armadas no tienen los recursos para poder controlar este litoral marino que es gigantesco. Hemos dejado de conversar con nuestros vecinos, tanto Uruguay como el Reino Unido, que hoy está ocupando las Islas Malvinas. Y creo que tenemos que conversar con ellos para armar un sistema de protección de la famosa milla 201, porque hoy cuando uno hace un escaneo satelital de nuestro mar, tenemos verdaderas ciudades y nos estamos dando cuenta de la depredación que estamos sufriendo, y solamente con las normas que hoy están en vigencia, más allá de que se está hablando de modificaciones y demás, inmediatamente nos tenemos que concentrar en el esfuerzo de que a toda esa flota pesquera la tenemos que tener a raya todo el tiempo, y para eso hacen falta recursos. Y para comenzar tenemos que coordinar medidas tanto con el Uruguay como el Reino Unido, algo que en algún momento lo he hablado con el representante diplomático de esa nación, y en Uruguay también lo he conversado en su momento. La verdad es que parte de lo que nosotros hablamos de cambio geopolítico significa también tener acceso a los recursos que tenemos, sobre todo, obviamente, militares, para poder tener a raya esa flota pesquera que prácticamente se lleva por año el equivalente a lo que produce nuestra pampa húmeda, lo cual es gravísimo. Y dicho sea de paso, si vamos a conversar eso con el Reino Unido, también nos da la posibilidad de hablar de otros temas como tienen que ver como el intercambio comercial, el intercambio cultural, y en el futuro empezar a hablar como adultos sobre el tema Malvinas. Pero hoy, mientras tengamos adolescentes en el gobierno, eso no va a ser posible porque siempre nos vamos a chocar con una pared. Me parece que tenemos con ellos una gran agenda para conversar. Tenemos obviamente un tema en el cual no estamos de acuerdo, pero no dejemos de hacer todas las cosas que pueden ser beneficiosas para nosotros, y en el medio, cuando vean que somos un país de gente seria, que nuestros gobernantes están a la altura, ahí nos vamos a poner a conversar de algo que es tan sentido para nosotros como las islas. Bien, te presento, antes, ahí ya te doy la palabra, Nico, un minutito, para que... Era justo una pregunta que
que estaba A ver, hilada con lo que estaba, con la pregunta de Roberto, dale, por dale, eso dale. recorta. Desde el punto de vista actual, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ya pasaron desde el 84, 85 que se dictó esta ley o se aprobó esta ley para acá, ya creo que es una ley que no tiene por ahí el significado que tuvo en su momento, pero ¿no le parece que ya es obsoleta, o Nazareno, no te parece que ya es obsoleta la ley de defensa de la democracia? Lo que veo es que algunas de las leyes que tienen que ver con la defensa y demás son obsoletas desde el momento que se sancionaron. Y eso nos pasa en muchos aspectos y con un número grande de normas. Ahora tenemos que pensar en el siglo XXI, que tiene otros requerimientos, y bueno, así como hemos sido pioneros en el pasado, a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, creo que tenemos esa gran posibilidad porque eh, llegó el momento en el cual me parece que estamos todos de acuerdo que hay cosas que ya no se pueden hacer más, que los desafíos del siglo XXI son bien diferentes inclusive que los del siglo XX, y no te estoy hablando de 1950, tal vez te estoy hablando de 1980 y 90 también, porque tenemos un fenomenal acceso a la información que nos resuelve un montón de cosas a una velocidad que antes era impensado. Lo mismo que cuál es el nuevo rol de los distintos actores del Estado y en particular, como me decías vos, Fuerzas Armadas y de Seguridad. Hay que optimizar los recursos, tiene que ser todo más ágil. Hay mucho por hacer realmente. Yo te quiero hacer una pregunta, Nazareno, que esto creo que es un tema que no recuerdo haberlo hablado con vos, con respecto al tema que ya se habla tanto de defensa y seguridad. ¿Unificarías el Ministerio de Defensa con el de seguridad en uno? Es una pregunta. Y segundo, ¿volverías a implementar, por ejemplo, que en Argentina se hagan 1 a 2 años de voluntariado de la juventud entre sus 18 y 20 años, así sea servicio militar o trabajar, por ejemplo, como para la Cruz Roja o Cáritas? No y no. El primero no, porque Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen misiones y funciones bien diferentes la una de la otra. Se puede llegar, por supuesto, a hablar, pues como de hecho ocurre, que haya determinada cooperación en áreas muy específicas, porque obviamente no vas a replicar recursos que en realidad una fuerza puede asistir a la otra. Eso por un lado. Por otro, temas voluntariados y demás. En cuanto a lo que es estrictamente defensa, hoy eso se lleva adelante por gente que es ultra profesional. Vos no encontrás grandes ejércitos como te podía ocurrir en las guerras napoleónicas o mismo en la Segunda Guerra Mundial. Hoy las guerras se pelean por grupos reducidos de personas que están altamente profesionalizadas y me animo a decir más, muchos de esos conflictos se pelean por ejércitos privados. Entonces tenemos que pensar, como les decía recién, en un Estado del siglo XXI. Por lo demás, con lo asociado a tareas comunitarias y otros objetivos de ese tipo, me parece que lo que tenemos que es alentarlo, pero no que sean obligatorios. La obligatoriedad finalmente termina produciendo lo contrario. Yo soy más proclive a alentar las cosas, a otorgar beneficios para quien sí se suma a algo que tiene que ver con la solidaridad y demás, haya premios, porque en definitiva lo que buscamos es que haya premios y castigos. Estamos acostumbrados a vivir dentro del castigo. Bueno, también hay que premiar. Tenemos que alentar a que las personas quieran ser mejores. Y desde ahí creo que es el enfoque, por lo menos en lo personal, que le daría. Bien. Te iba a presentar a Alfredo. ¿Cómo te va, Alfredo, querido? ¿Estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Cómo andan? estás? Bien, Bueno, bien, llegué un poco acá. tarde porque estaba, la verdad, el médico se atrasó un poquito y al final
tuve que esperar, estaba un poco lejos y para llegar y estar tranquilo dije, bueno, llego y me conecto sin problemas. Bueno, Bien, ¿cómo sí, venís viendo eso? ¿cómo? No, Se me eso, ¿cómo corta. lo venís viendo? Ah, y escuchad, el micrófono lo tenés pegado hacia la ropa o algo, está haciendo un poco de ruido. A ver, ahí ya está, lo separé. Ahí lo Ahí va. separé. Ahí va. Sí, yo lo estaba escuchando. Hola, Nazareno, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Buenas ¿Qué noches. contás? Bien, bien. Sí, yo te estaba escuchando, o sea, me tomé la licencia de tomarme un poco de tiempo como para escucharte, ¿no? Eh, hay determinadas cuestiones que tienen, o sea, cuestiones que tienen que ver obviamente con nuestro país, con los tratados que tenemos, con lo que pasa en el exterior, cómo nos sentamos con lo que vos llamás el mundo libre. Nosotros tenemos firmado, esto hablo con el tema de Fuerzas Armadas, reequipamiento, entrenamiento, algunos por ahí hablan de un servicio militar, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos firmado desde hace ya unos años un tratado que fue el famoso Tratado de Madrid, seguramente vos lo recordarás. Bien, eso nos impide a nosotros dos cosas. Primero, reequiparnos seriamente. Y segundo, nos lleva al famoso paraguas donde no se discute el tema de Malvinas. Creo que esas dos cuestiones hay que resolverlas. No creo que Inglaterra de acá a 15 años, 20 años, se siente hablar de ese tipo de cuestiones, sobre todo un tratado que es un tratado que está bien guardado, y yo conozco algunas cosas porque me la han pasado algunos colegas que están en España, que yo los he conocido estando allá, pero están hundidas en el máximo secretismo, ¿no? Por eso digo, es medio complejo querer establecer ese tipo de relaciones cuando ya de por sí tenemos que cumplir con una serie de mandatos, ¿no? Como primer punto, eso quería preguntar. Ok, Sí. vamos por ahí. En primer lugar, hay un tema de confianza. Nosotros hemos hecho todos los deberes para que no nos tengan confianza. Y esto viene ocurriendo por lo menos desde que asumió Néstor Kirchner, si no te digo antes, para que el Reino Unido no nos vea como confiables para poder empezar a tener relaciones de ningún tipo. El mundo ha cambiado, por lo menos en mi experiencia con las charlas que he tenido con la diplomacia británica. Ellos están abiertos a una posible nueva Argentina porque tienen intereses y desafíos muy similares a los nuestros. Además, ellos vienen de escindirse de la Unión Europea, con lo cual tiene que salir a buscar nuevos mercados. Vos te referís al Brexit. Exactamente. Y el Reino Unido no deja de ser un país absolutamente... Y cuando digo Reino Unido estoy hablando también del Commonwealth. Del Commonwealth. Exacto. No te iba a decir eso. O sea, que está, claro, está compuesto no por distintos países. Exacto. Y no deja de ser la Argentina atractiva para esa comunidad de naciones, y esa comunidad de naciones es atractiva para nuestra economía. Después de todo, mira, tantas veces se habla de la Argentina potencia y del primer puesto del PBI a nivel mundial de 1896, pero también Argentina en aquel momento era el principal destino de la inversión exterior del Imperio Británico. Así es. Entonces, creo que tenemos que derribar algunos mitos del falso nacionalismo. Los países tienen sus conflictos, si no, el Reino Unido no podría dialogar con los norteamericanos, ni con los alemanes, ni con tantas naciones con las cuales ha tenido conflictos. Me parece que eso tiene un momento para ser superado. De hecho, creo que la experiencia nos está demostrando que los países sanan sus heridas, inclusive hasta sus Fuerzas Armadas, porque de hecho creo que tenemos un ejemplo
de un militar argentino, militar argentino, digo bien, que le donó un órgano, no sé si fue un riñón a un camarada de armas británico hace muy poco tiempo, cosa que el falso nacionalismo oculta, porque hay un tiempo para pelearse y hay un tiempo para empezar a construir. Y No Argentina hay tiene... enemigos permanentes, diría Churchill. Exactamente, y ya creo que somos un país lo suficientemente maduro para sentarnos a conversar con ellos. Tenemos desafíos que nos unen, así que tenemos mucho para conversar y esas trabas que hoy tenemos, como decías vos, del Tratado de Madrid y demás, se pueden conversar absolutamente, pero lo tenemos que hacer desde un lado de seriedad. Mientras seamos este país de gobiernos adolescentes, si no nos van a confiar. Además, te soy sincero en esto. Si mañana viene Boris Johnson y le da las llaves de las Malvinas a Alberto Fernández, ¿qué va a hacer este? Bueno, Boris Johnson tendría que recuperar sus 16 funcionarios que acaba de perder y estar un poco más fortalecido en su puesto, ¿no? Pero ponele Sí. que vuelven los funcionarios. Un primer ministro lo llama inglés. Alberto, le dice, vení con Dylan que vamos a conversar. ¿Ves esas islas que están ahí? Tomá, son tuyas, acá tenés la llave. ¿Y Alberto qué hace? ¿Les da un plan a cada isleño? Quiero que seamos claros, en esto tenemos que ser serios. Nosotros estamos en un estado predemocrático, por la gravedad de nuestro problema. Las islas son un anhelo, pero primero tenemos que resolver la infinidad de problemas. Antes uno acostumbraba a decir esos problemas que tenemos del otro lado de la General Paz. Hoy los tenemos arrancando del obelisco hacia cada uno de los laterales, es todo un problema. Totalmente. Entonces, cuando empecemos a tener ese ejercicio donde nos empiecen a ver como un país de gente seria, y vamos a conversar un montón de cosas, desde el comercio, el intercambio cultural, el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, porque también, digo, ¿por qué Argentina no debiera ser realmente un país con sus Fuerzas Armadas equipadas para ser muy efectivos en las misiones internacionales y los grandes desafíos que vienen en los próximos años? Es el momento de que dialoguemos con los británicos, porque no descarte que más de una de las misiones que tengamos en el futuro sean codo a codo con ellos, porque son los desafíos del siglo XXI, es inevitable. Entonces es el momento de madurar, es decir, si la islas está todo bien, vamos a dialogar cuando llegue el momento, ahora empecemos a resolver paso a paso las cosas inmediatas que tenemos para charlar. Está claro. Sí, no, yo para no extender tanto, ya me has respondido prácticamente la pregunta, ¿no? Pero digo, cuando vos me estás planteando un concepto geopolítico desde un punto que Argentina en este momento, yo estoy hablando desde hoy, porque creo que restablecernos del caos en el cual está Argentina va a llevar un tiempo largo, pero mientras tanto estamos inmersos en una globalización para nosotros asimétrica. Esta es una realidad. No me veo yo sentado a discutir determinadas cuestiones con sectores del establishment y del poder internacional hoy. No porque no nos podamos sentar, porque no van a escuchar, pero digo, a ver, entrar en negociaciones francas va a ser algo así como difícil. Pero también hay otro perfil que lo está mirando esto, creo. Cuando hablamos de Latinoamérica como cuerpo dentro de esta globalización, hay ciertos cambios. ¿Vos recordás el gobierno, Alan García? Llegó al gobierno del Perú siendo ultramarxista. ¿Sí? ¿Te acordás? Llega al gobierno tipo ultramarxista. Sí, perfectamente. Se cae y vuelve como un hombre de mercado. Es que el mundo hay cosas que ya no las discute. No, pero lo que voy a hay decir cosas que ya no se discuten. Hay una comparación con lo que yo te voy a decir ahora. Por ejemplo, nosotros acá en la Argentina, la vicepresidenta recibió a la jefa de la cuarta flota, es la tercera o cuarta vez que se reúne con el embajador de Estados Unidos, que la van a ver a ella. Genera un ámbito de confianza, como queriendo, no sé si mostrar un perfil distinto. Lula en Brasil
ya lleva 3 visitas a Washington, de la mano de Enrique Cardoso. Y Venezuela está en diálogo con el embajador de Estados Unidos, porque le está pidiendo por favor que le mande petróleo a Europa, porque es una gran preocupación, James Story, que es el que está conversando con Maduro. Ergo, veo que todos necesitan, de alguna manera, autorrelacionarse, y que después de ahí no se sabe realmente qué perfil puede llegar a tomar el sentido populista de este momento y pegar un viraje, y quizás las cosas se puedan negociar desde un bloque. Por ejemplo, nosotros pedimos estar en la Organización de Cooperación, Desarrollo y Conocimiento, que es de Economía, que es la OCDE. Entramos como observadores primero, nos dijeron, no, un momentito, sí, eso lo pidió Mauricio Macri. Ustedes van a estar como observadores durante un tiempo. Ahora estamos como miembros plenos, pero para poder ejercer tenemos que cumplir una serie de requisitos que están implícitos en algunos casos, que no nos pone en igualdad de condiciones. Acá estoy volviendo al punto número 1. Me refiero a este tratado, que es comercial y que es el tratado que va por el Pacífico. Digo, ¿hasta dónde? Lo resumo aquí. ¿Hasta dónde este tipo de tratados y el mundo, el exterior, Beckett diría el exterior, esperando a Godot, el exterior agresivo en algunas cosas, comercialmente hablo, porque esto se maneja de esta manera. ¿Hasta qué punto nosotros, como país y como bloque latinoamericano, podemos sentarnos a discutir con el establishment? Yo hablo del establishment, no hablo porque esto es así. El círculo rojo está compuesto con sectores europeos y sectores de Estados Unidos, y son los que toman las decisiones, tanto en Wall Street como en la City londinense. Si nosotros estamos en condiciones, porque en algún momento vos dijiste que nos regalaron un G20, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Es así. Es así, nos regalaron un G20. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, pero lo recuerdo, tengo memoria. Me resultó interesante tu exposición y lo que acabas de decir. Y digo, estos 3 puntos que yo te estoy, estas 3 cuestiones por las cuales pregunto, tanto para Argentina, con su posición en el mundo, y el continente latinoamericano, teniendo en cuenta estos virajes, estos coqueteos que estamos teniendo con parte del establishment. Y el otro punto, que es, por ejemplo, los acuerdos de la OCDE, que es un acuerdo económico, pero con condiciones. Esto a nosotros, hoy por hoy, yo digo, nos garantiza de acá a 5 años independencia dentro de esta aldea global de casi 8.000 millones de seres humanos. Alfredo, trato de contestarte de manera global porque planteaste varias cosas a la vez, fue un poco como Nico. A ver, Argentina hoy es irrelevante, no existimos, y creo que lo tenemos clarísimo. Llegó el momento de empezar a hacer las cosas serias, y eso va a requerir tener un plan. Vamos a necesitar empezar a hablar el lenguaje del mundo de avanzada. Tenemos que tener nuestras relaciones comerciales con todo el mundo, hablar de un multilateralismo como corresponde. Esto quiere decir, con China tenemos que seguir comerciando, pero la relación estratégica pasa por otro lado. Si entendemos eso, vamos a comenzar a andar ese camino que nos va a llevar a que podamos hacer las reformas económicas que necesitamos. Nos van a abrir paso sobre algunos obstáculos que venimos teniendo, como creo que vos me planteaste hace un rato sobre el Tratado de Madrid. Los grandes actores del mundo van a conversar con nosotros porque,
Argentina sigue teniendo el potencial. Tenemos un gran stock en muchas áreas, desde lo que tiene que ver con los minerales, la energía, pero además los recursos humanos. Estamos preparados para el siglo XXI a pesar de todos los cimbronazos que hemos sufrido y más allá de que tenemos gran parte de la población que intelectualmente viene muy dañada, porque también es una obviedad que tenemos chicos que salen del colegio, que la mitad que no saben comprender un texto. Entonces, sabemos que tenemos cosas para hacer en todas las áreas. Aún así, a pesar de los sopapos que hemos recibido por no hacer todos los deberes, seguimos aún, no sé por cuánto tiempo más, pero seguimos en carrera para encarar el siglo XXI. Y la seriedad se construye con gestos a lo largo del tiempo. No pretendamos que el mundo libre nos abra las puertas de un día para otro cuando hemos hecho las cosas tan mal durante tantas décadas. El primer paso es ponernos a trabajar, mostrar que tenemos un plan, que tenemos una agenda para dialogar, y esto tiene que surgir de este recambio generacional en la clase política que hoy recién estamos dando esos primeros pasos, porque hoy estamos frente a un gobierno que no sabemos, como te decía antes, si pasa septiembre, y los dirigentes tenemos que ponernos a conversar y sobre todo a laburar, porque finalmente, si no hay plan, por más que el gobierno se vaya, no podemos estar preguntándonos el día que asumimos qué rumbo vamos a tomar. Esto tiene que estar recontra claro desde ahora, un año antes, y empezar a conversar con todos los actores que pueden ayudar a que la Argentina salga adelante. Esto es un trabajo que comienza hoy, no dentro de un año cuando se están firmando candidaturas. Es ya. Cuando se firmen las candidaturas es porque ya, vamos a estar muy encaminados al país que viene. Y el día que asuma la nueva gestión, ahí vamos a tener que firmar desde el primer día un paquete de medidas que ponga al país ya a funcionar. Así que no, hay mucho trabajo para hacer, Alfredo. La verdad, nosotros confiamos mucho en la calidad de los argentinos, pero también sabemos que hay cosas que no andan tan bien, que hemos dañado muchas cosas, desde los recursos humanos, pasando por el deterioro de nuestras empresas y por un Estado que realmente no funciona, que no cumple con sus objetivos mínimos. Así que, bueno, hay que trabajar. Bien, Gracias. No, una cosita, Nazareno, ¿cómo venís de tiempo? Yo, digamos, vos que manejalo, yo le voy dando en la medida que vos tengas tiempo, si querés, te hacen unas preguntas más. Si todo querés, depende de hacemos vos. 2 preguntas más y cerramos también para no cansar a la audiencia. Ok, bueno, perfecto. Bueno, Pablo, Hugo, Roberto, no, Roberto preguntó, Nico preguntó, Hugo no preguntó nada, Pablo tampoco y el otro Pablo tampoco. Así que, y si quieren alguno de los tres hacer alguna pregunta, a ver, Huguito, ¿alguien? Bueno, no. ¿Querés Yo te que iba a- cerremos, pensamos en lo que hablamos hoy y formulamos nuevas preguntas para la próxima? Bueno, dale. Yo te puedo hacer una pregunta como para el cierre, si querés. Por Eh, supuesto. con respecto, por ejemplo, a cómo ves vos o qué importancia le darían ustedes a esta relevancia que le están dando o a esta implementación que hay en nuestro país, como pasa a nivel latinoamericano y mundial también, si lo queremos decir, con la Agenda 2030 que, por ejemplo, se lleva un 4% del PBI. Digo, ¿qué pensás o cómo lo encararían ustedes a este tipo de tema, a este tipo de gasto? Porque estamos hablando de un dinero tan enorme que en realidad no estaría beneficiando a mucha gente, porque según el último censo son 0,15% personas por ahí que se autoperciben binarios o bueno, todo un poco este tipo de cuestiones que tienen que ver con las orientaciones sexuales y las percepciones y demás.
Digo, ¿cómo lo analizás vos? ¿Crees que es algo que realmente, no sé, es la nueva obra pública, un nuevo foco para robar, digamos? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué pensás de la Agenda 2030, Me- todas estas Mirá, cuestiones? me da la impresión que, porque la Agenda 2030 obviamente que incluye cosas como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, y bueno, hay un montón de declaraciones, me parece que ahí es donde, a ver, no corresponde ni aceptar las cosas como bloque ni rechazarlas. Me parece que es donde tenemos que empezar a separar la paja del trigo y decir, bueno, está bien, fin de la pobreza, pero ¿cómo querés encarar el fin de la pobreza? O hablar de hambre cero. Me parece que nosotros hemos adoptado un sistema de vida que creo que con esto te voy a decir, con esa frase nomás te estoy diciendo un montón de cosas como sociedad occidental y por nuestra formación que tiene que ver en gran parte judeo-cristiana, porque en eso también tenemos que, digo, tenemos la responsabilidad de respetar a las minorías y que se sientan cómodos viviendo entre nosotros, pero tienen que tener el lugar que tienen que tener. Pues tampoco podés someter a una mayoría a una dictadura de la minoría. Tiene que haber un equilibrio. Todos tenemos que vivir y cohabitar de la forma más armónica posible. Y si vas a tomar una medida, tenés que ponerla en tiempo y espacio. Fijarte que todos, en más o en menos, nos veamos beneficiados por esa medida. Te estoy hablando en general porque tiene tantos tópicos la famosa Agenda 2030, que por ahí empecé. Pero, Esto tiene desde la vida submarina, hablando claro, al pero tema esto es de. concreto. Recién hablamos de, no sé, Nicolás, ¿qué porcentaje es el que se le da del presupuesto a seguridad y demás? El Mirá, este año, yo lo que, el yo de- lo que veo, por más que hayan declaraciones desde las Naciones Unidas sobre determinados puntos, nadie desconoce que son declaraciones y que si bien puede haber gente interesada en que se cumplan determinados aspectos, me parece que las naciones van indefectiblemente hacia un rumbo. Solamente en un país como Argentina tenés un ministerio de género. No es, si bien hay otros países que lo tienen, no quiero decir que sea Argentina el único, me parece que tenemos prioridades y que, a ver, por lo menos en el caso de si demos el gobierno, vamos a tener no más de 10 ministerios y van a ser las carteras que históricamente el país tuvo. Ahora, si te vas a encargar de determinados puntos que tienen que ver con minorías, etcétera, etcétera, y el Estado le tiene que dar la importancia que le corresponde, la justa y necesaria, porque también hay muchas cuestiones que se pueden resolver desde el sector privado. Entonces, yo no, como presidente, no dejaría de destinar recursos donde hay cuestiones que son urgentes y bueno, en la medida que tenemos las posibilidades, hay que cuidar, tanto que hacer ahora referencia a la cuestión presupuestaria, atrás de eso hay una persona que está pagando impuestos. Entonces, ¿te interesan determinadas causas? Está muy bien. En principio, sugiero que se encare desde el sector privado. Ahora, si el sector privado no lo puede resolver, bueno, ahí vemos desde qué lugar podemos ayudar desde el Estado. Me parece que hemos entrado en una fase, además especialmente los países que tenemos gobiernos populistas, ¿no? Que se mezclan las cosas, se gasta plata en lo que no hay que gastar. Bueno, por eso terminamos teniendo las graves crisis económicas que tenemos. Así que si la respuesta es, miren, eh, con esto trato de sintetizar la forma la visión que tenemos de esto. Hay que darle a cada cosa su lugar y la entidad y la importancia que tienen. Argentina tiene todo por hacer. Eh, estos planes que son, la verdad, para mí son declaraciones que a veces hay planes que también esconden objetivos ocultos, también no lo ignoramos, por eso es importante que cuando te tiran un paquete de medidas y sobre todo que son así multidisciplinarias e interminables, no, paremos, vamos a separar la paja del trigo, tratar tema por tema, ver cuál es el rol y
cuál es la importancia que le adjudicamos que desde el Estado tiene que tener. Hay mucho. Creo que el problema es que siempre vuelvo al principio, estamos resolviendo temas predemocráticos y no creo que ese tipo de agenda penetre más. Solamente pueden penetrar este tipo de declaraciones en gobiernos que no cumplen con sus objetivos y que se dedican al relato. Claro, por supuesto, pero justamente el punto iba ahí, porque digo, fíjate todo el dinero que le asignan a este tipo de cuestiones, digo, como mínimo tiene que ser importante redistribuir ese dinero y bueno, digo, como bien señalás, ir hacia una chique de ministerios por ahí superfluos que están ahí y que, digamos, la verdad no nos sirven de mucho. Y Y yo lo veo como y foco a de mí robo. como presidente me interesa que el policía tenga su chaleco, que tenga bala, que practique, que esté capacitado, que tenga combustible su patrullero y que cobre un sueldo digno para poder llevar comida a su casa y que pueda proyectar su vida y que el médico tenga chupetes y gasas en los hospitales y que también gane un buen sueldo y que cuando tenga todo eso resuelto, después vamos a empezar a ver los otros temas. Hoy me parece que nadie de los grandes actores que puede tener el Estado, sin hablar del sector privado, ¿no? Que está absolutamente abandonado, que el Estado tiene que cumplir las funciones básicas y elementales que hoy no cumplen. Entonces, si me vas a plantear relato y te digo, no, mirá, está todo bien, pero primero que el maestro cobre lo que tiene que cobrar y que tenga tizas en el aula, y después sí, después de ahí conversamos todo lo que vos quieras. Porque todo el mundo tiene derecho a ser escuchado porque nunca sabes quién te va a plantear algo importante. Entonces, uno no puede tener la soberbia de decir, no, a este lo escucho, a este no. Los escuchamos a todos, pero, viste, démosle prioridad a lo que realmente lo merece, ¿no? Bien, bien, perfecto. La última pregunta que quizás te la quiera hacer Chocolate, y bueno, ya con esto te liberamos, Nazareno. Chocolate, ¿cómo te va, querida? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Muy bien. Nazareno. Hola, Estuve ¿cómo te va? escuchándote y la verdad es que yo no conocía, supongo que es un partido, Demos, ¿sí? Vos me sabrás confirmar si es Comenzamos en marzo, así que estamos recién arrancando. ustedes ya son un partido político. Tenemos partido para jugar la elección. Hoy somos un movimiento, somos un espacio político. Para tener un Bien, partido hacen falta requisitos y que en nuestro país son bastante complejos para resolver en escaso tiempo. Conformar un partido hecho y derecho toma años, ni siquiera, no un año, años. bien. Digo, para realmente hablar de política como corresponde, ¿no? Claro, No yo es una para, cosa tan sencilla. Hoy, para poder jugar una elección, tenés que tener acuerdos con sellos establecidos. claro, esa era una de mis preguntas porque, bueno, al escucharte interpretaba como tu exposición como en posibilidades de poder asumir en algún momento en algún sitio de poder, pero bueno, no conocía el partido, por eso te preguntaba y bueno, ahora confirmo que es un movimiento, o sea, que ustedes no en este momento no estarían teniendo gente dentro del Congreso ni de ningún tipo A ver, de lugar arrancamos, público. Chocolate, arrancamos en marzo. Eso no quita que estemos en diálogo con gente que ya está en el Congreso, A eso que iba mi segunda pregunta. ¿Cuáles serían sus aliados dentro de lo que hoy tenemos como espectro político? O sea, dentro de los candidatos que hay, ¿con quiénes ustedes tienen conversaciones o con quiénes se sienten cercanos? Y sí. cuáles serían las aspiraciones políticas tuyas en particular y cuáles serían en el futuro las figuras que serían como los posibles candidatos del movimiento.
Bueno, otra pregunta múltiple. En principio te digo que nosotros estamos haciendo todo lo necesario para participar en la próxima elección nacional, llevar un candidato a presidente, candidatos a diputados y senadores nacionales. En los distritos en donde se juegue el mismo día que el presidente, como eventualmente va a ser la ciudad de Buenos Aires y la provincia, vamos a llevar candidatos también ahí. Esto, bueno, va a depender de la agenda política. Estamos conversando con todo el mundo que quiera acercarse a charlar con nosotros. Partido político, hemos tenido conversaciones, la verdad que sorprendentemente ya con varios ellos. La verdad que nos alegra mucho el crecimiento de Demos porque estamos generando el interés para que más de un sello quiera apoyar nuestra iniciativa para el año que viene, con lo cual eso la verdad nos alegra mucho porque obviamente tenés que tener el vehículo para poder competir. En tercer lugar, yo voy a hacer todo lo necesario y si obviamente están de acuerdo mis colegas de Demos, ser precandidato a presidente de la Nación. Estamos trabajando para eso. Después del resto de las candidaturas, eso tiene que ver con una cuestión de trabajo. Acá no pasa por nombres, pasa por esfuerzo. Hoy, como decía, hay que premiar el esfuerzo. Somos un equipo muy horizontal, todos conversamos y tenemos opiniones que son valoradas. No estamos de acuerdo con los verticalismos que se vienen practicando últimamente. Somos un espacio liberal racional. Nos encantan las ideas de la libertad, pero sabemos que hay que circunscribirlas a tiempo y espacio. Y creemos que tenemos todas las condiciones para hacer una gran performance el año que viene. Así que, bueno, espero haberte respondido a tu pregunta. Sí, gracias. Bien, Sí, ¿hay alguna otra figura con que te acompaña aparte de vos? Recién decías que no coincidís con esta idea de verticalidad y que vas con esto del esfuerzo, pero ¿hay otras figuras que ya hayan demostrado la capacidad de ocupar alguna candidatura? No hablamos de candidaturas, sí hablo con varios referentes todos los días. Esto por lo que te decía, que la capacidad que estamos demostrando de tener un orden lo suficientemente acorde a lo que necesita una candidatura a nivel nacional, creo que lo estamos pudiendo brindar. Nos estamos tomando los tiempos necesarios, ¿no? Porque además falta un año para todo eso. En general, con los referentes que hablamos de otros espacios, tratamos de tener cierta reserva porque también hoy, en esto hay que ser claro. Cuando vos hablas con un referente y por ahí forma parte de otro espacio, se generan una serie de celos y sentimientos negativos que por ahí terminás perjudicando a ese referente. Entonces, en ese sentido es donde hago hincapié en el tema de la reserva, porque como falta un año, una charla por ahí mía o de cualquiera de los miembros del espacio, por ahí perjudicaría a esa persona y lo que menos queremos es eso. Sin embargo, sí estamos muy, muy bien perfilados en lo que queremos. Creo que vamos a dar una sorpresita grande en la medida que nos vayamos acercando al final del año, porque nuestra propuesta realmente está teniendo un alcance realmente importante. Hemos tenido diálogo, mirá, en esto por ahí sorprende, ¿no? Pero cuando recién arrancamos este proyecto, que era entre marzo o por ahí fines del año pasado, conseguir un partido que esté de acuerdo con nuestra visión no era una cosa tan fácil. Al principio arrancamos con un partido y en lo que van de un par de semanas ya se acercaron 4 partidos más. Y la verdad que eso nos alegra un montón. De todas maneras, bueno, hay que seguir un camino largo de diálogo, de construcción, pero quiere decir que lo que estamos haciendo está resultando positivo y que impacta, ¿no? totalmente.
Bueno, perfecto. Estuvo muy bueno, Nazareno. Yo te quiero agradecer tu tiempo. Eh, Espero que, bueno, vuelvas otro día y, bueno, que vayas arrancando y que tu espacio crezca. Porque la verdad que, bueno, siempre es bueno que vayan creciendo los espacios y la política, como bien señalas, se tiene que renovar y quizá esta sea la generación de este quiebre en cuanto a, bueno, a las figuras que van entrando a la política. Así que bueno, Nazareno, no sé si Gracias, querés gracias decirle Gustavo algo. por este espacio, lo mismo a tu coadministradora Karin, les agradezco muchísimo a los dos. También les quiero agradecer las preguntas que me hicieron los participantes, todas muy buenas preguntas. Y bueno, a seguir trabajando. Desde ya le quiero agradecer a todos los del equipo de Demos, que la verdad que son increíbles todos y cada uno de los que participan. Tenemos todo para trabajar en este cambio generacional y estamos dispuestos a hacer este ejemplo que nos dejaron Alberdi, Roca, Sarmiento, la generación del 80. Tenemos que volver a hacer esa Argentina y tenemos toda la polenta para hacerlo. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos la próxima. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Nazareno, por tu presencia y bueno, que tengas una linda noche. Gracias, buenas noches. Descansa. Hasta luego. Chao, chao.